Mi padre fue nacido en Los Reyes, fue criado en Uruapan. Luego anduvo allá por el Pacífico, se encontró a mi madre en Sinaloa, en Escunapa. Luego se vinieron para acá, ingresó a la docencia y vivimos en Zitácuaro, ahí donde nacimos, Zitácuaro, un 13 de mayo del 51, en Leandro Valle número 18, en casa de la señora Conchita Gómez Tagle. De allí nos fuimos a Ciudad Hidalgo, donde nos tocó ya para venir a Zamora. Aquí llegamos el 1 de mayo del 56, ya a quedarnos. Mi padre había venido antes porque mi tío, medio hermano de él, tenía una orquesta aquí en Zamora, se llamaba la Orquesta Rotaria, que según eso la promovía el Club Rotario de la época, pero no les pagaban, nada más para que dijeran que eran rotarios. Otra vez la grandeza aquí zamorana. Sí, entonces aquí en Zamora, por instancias de un licenciado que fue maestro de historia, el licenciado Octavio Mota Maciel, era muy amigo de los Cárdenas, particularmente de don Damaso. Entonces consiguió que el edificio que estaba en Morelos y Juárez, que había sido el seminario menor aquí de Zamora, lo derruyeran, lo derrumbaran pues, y se creó ahí la secundaria José Palomares Quirós. El edificio se terminó en el 55, pero no podían empezar porque no había alumnos. Como Castro ya andaba en sus nadadas por ahí en Cuba y Guevara y todo esta bola, entonces en Zamora los sacerdotes se encargaron de decir que la escuela era comunista y que ahí entraban las muchachas bien y salían ya no tan bien y que quién sabe cuántas cosas. Y allá en la parroquia de la Purísima estaba un señor cura, Nabor Victoria, que era de esos viejos corajudos y que daban varazos y esas cosas. Y él se encargó a su vez de poner allá afuera del templo un, pues ¿qué le llamaríamos? Un triplaye grandote, con color verde, blanco y rojo. Y en el verde eran las películas en A. En el B, en el blanco eran las películas en B. Y en el rojo eran las en C, ¿verdad? Porque, y entonces ahí advertían, ¿sí? Aclarando que en esos años nomás ahí era parroquia, todas las demás eran capillas, el Calvario, la Medallita Milagrosa y eso, no eran parroquias. Entonces la gente acudía allí en bola y ya decía el padre, el que vaya a ver esta película se lo va a cargar el demonio porque sale Evangelina Elizondo enseñando la pierna y no, pues no. Se llenaba el cine. La publicidad. Y donde pasaban las de Tom y Jerry, pues no iba nadie. En ese tiempo el cine era el que es Teatro Obrero ahorita, era el cine Virrey de Manos. Entonces, a resultas de todo ese rollo, no había alumnos, la gente no quería mandar a sus hijos. Entonces mi padre se encuentra en México, al que iba a ser director de la escuela secundaria, el profesor Alberto Cerda Moreno. Sí, pues él fue el director de la prepa. De la prepa. Por cooperación. Exactamente. Duró mucho tiempo ahí. Sí, precisamente porque, bueno, ahorita vamos con Cerdita. Sí, vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, Cerda le dice a mi padre, oye, Cadenas, fíjate que pues en Zamora no he podido echar a andar la secundaria porque la gente no quiere. ¿Por qué no vas a ayudar? Mi papá era de un estilo porfiriano, muy dulce, muy tierno el señor, y entonces no se andaba con medias tazas, sino y entonces le dice mi tío Luis, oye hermano, pues te queda bien,
vete a Zamora, yo te dejo la orquesta y ya con lo que saques de la secundaria, pues ya haces tu vida ahí. Y aquí amanecimos el 1 de mayo del 56. Y eso no me lo contaron los profesores de esa época, que me puedo acordar de varios, andaban puerta por puerta, tocando así como los de Jehová. Sí, convenciendo a la gente, porque miren que no, que sí, no, pues que el Padre dice, que el Señor cura dice. Bueno. El poder. Y ahí donde llegamos a vivir, que es el callejón de Aquiles Cerdán, en ese tiempo se llamaba del Guamúchil, la gente pues nos veía que éramos comunistas. Y nos traían, pero se a raya, nos aventaban porquería y media en la puerta, nos gritaban cosas. Entonces mi pobre madre discurrió meterme de monaguillo ahí al Calvario para limar un poquito la aspereza, ¿no? Y bueno, pues ahí voy yo ahí de monaguillo, estaba un cura que parecía vampiro, así como Germán Robles en las películas. Una ceja así, un viejo colorado, con unos lentes de botella, un sombrero, pues de los redondos de cura y una capa española. Negra. Negra, sí, negra con el forro rojo. Y entonces, pues como se decía en latín todo el tiempo, en las cosas religiosas eran en latín, pues ibas y te daban tus hojitas para que aprendieras los responsos, las jaculatorias, la misa, el rosario, todo fue lo que se hacía allí. Y me empezó a gustar el latín. ¿Qué? ¿Cómo decía? Dominus, aeternam, no sé quién sé qué, ¿no? En los oficios de muerto eran impresionantes, llegaban con el muerto, lo ponían y luego una garra morada así encima, incienso, más faltaban los murciélagos. Y yo ahí estuve hasta que un buen día en la doctrina había una señorita de esas ya pues grandes, pero que generan unos traseros de este vuelo. Y entonces estaba el padre ya regañando a los que van como siempre. Y era la temporada de que se jugaba con liga y parque de naranja, casca. Entonces yo abajo de la sotana traía ligas, el montón y en la bolsa con las cascas. Y volteé y estaba la señorita Fernandita en la segunda banca con el Dios te salve, no sé qué, con los chiquillos. No, hombre, pues yo acá ojo de buen cubero, como agarré y nomás apunté a Jechu, pácatelas. Ahí le tronó tan bonito el guamazo a la fulana, ahí abajo de la cintura, pero pegó un berrido y me alcanzó a ver el condenado cura. Engendro del demonio. Y había un cuadro allá a la entrada del Calvario, donde se ve el infierno y están ardiendo ahí las ánimas. Estaba, ya no está. Ya no está. Ya no está. Ya hace mucho que lo quitaron. Bueno, y ahí estaba, y te agarraba aquí el cura de la patilla, entonces tenía pelo. Y me jalaba, y mira, ingenua, así vas a terminar, y que quién sabe. La más vieja de tu casa, pues me sacó hasta la puerta mayor. Y dije, ¿y ahora qué hago? Pues ahora con más ganas van a ser comunistas. Entonces me fui con el padre Jorge Vázquez, ahí el Sagrado Corazón. El padre era hijo de don Chuchito Vázquez, uno de los más viejos violinistas aquí de Zamora, y maestro de casi todos los señores con los que yo empecé a tocar, con Jesús Vázquez. Puntos clave, como puntos clave, ¿no? Sí, entonces el padre Jorge Vázquez Cornejo estaba reconstruyendo el templo y en la parte de abajo iban ahí para que metieran los huesos de los muertos. No se usaba la cremación, pero ya sacabas el esqueleto y lo ponías ahí, vámonos. Entonces un buen día que nos estábamos bebiendo el vino de consagrar, inocentemente, había dos compañeros míos monaguillos, uno que le decíamos la lángara, José Santos, y otro que ya no lo veo, que trabajaba en el Bimbo, Jesús Amezcua.
Y nos metimos, había unos sacos de cemento allí, total nos metimos. Fuimos a dar a un túnel, que en la primera entrada que dimos allí, calculo que salía del Sagrado Corazón hasta la calle Hidalgo, ¿sí? Y de la calle Hidalgo seguía hacia el norte, pasaba por un lado del Calvario y salía atrás, donde era el cuartel de los soldados. Entonces era caballería y tenían caballos, por supuesto. Entonces ahí en los macheros de los caballos había una salida que estaba tapiada con tablas y todo. Esa fue una entrada que nos dimos. Después nos armamos de valor, ¿verdad? Con otro poquito. Volvimos a entrar allí y ahora le dimos hacia el sur. Calculo también que pasaba toda la calle Hidalgo y a cierta altura empezaba a girar y se oía un ruido de agua así como una cascada allá abajo. Trompo. Y el túnel empezaba a llorar ahí. Le daba uno vuelta y entonces salía uno a la torre de catedral, viendo de frente la catedral en el lado izquierdo. Allá había una losa con un contrapeso y ahí salía uno. También al palacio. Sí, al Palacio Federal, sí, se me pasó. Sí, ahí donde está una pileta a la entrada. Muy grande, muy grande. Ah, bueno, a la izquierda está una coladera, voy a decirle así. Ahí era una salida. Porque ahí pues había sido la casa episcopal, ¿verdad? Del señor Cázares. Entonces todo estaba comunicado. Y de ahí me saqué yo, así pues entre oscuro y todo aquello, un librote, que era un misal. Pero era un misal de 1600 y cacho, muy viejo. Tenía en la pasta de arriba una cruz así con piedras muy bonitas. Ese libro se lo regalé yo al doctor Montoya, que ¿la conoce usted? Sí, se lo regaló. Sí, yo se lo regalé a él porque nos hizo unos favores terribles el doctor. Y en agradecimiento se lo regalé. Pero tuve tiempo de leerlo y como ya hablaba algo de latín yo, porque ahí con el padre Vázquez, cuando se acababa el rosario a las 6, nos metíamos a la sacristía y él me enseñaba latín. Me gustó. Y yo empecé entonces pude traducir algo y me di cuenta, por ejemplo, que la iglesia había tenido tantos papas, pero había habido una papisa. ¿Sí? Y entonces, desde esa época, dicen que cuando elegían un papa y lo sentaban ahí en la silla consistorial para coronarlo y todo, primero pasaban los cardenales, suena grosería, y metían la mano para ver si el papa era papa y que no fuera a ser papista. Fue una costumbre que prevaleció hasta el Concilio Vaticano II con Juan XXIII. Así fue la cosa. Y ese libro yo se lo regalé con muchísimo gusto al doctor Montoya. Y en fin. Después él estuvo y se quedó, dijo, la verdad, qué impresionante. Sí, claro. Sabes que él era mormón, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Él era como, ya al final, como el obispo de los mormones. Sí, ¿Verdad? sí. El obispo de los mormones. Ya te digo, y entonces, ya para esto estamos hablando del año 65. Y se formó aquí en Zamora el Centro Cultural y Artístico de Zamora, el CAS. Pero lo de siempre, el doctor Sagún, el licenciado no sé quién, los Rotarios. Sí, yo vine en ese tiempo, una con el maestro Aurelio Fuentes, tocamos el doble de Bach, ahí en un tablado que, sí, que, ¿cómo le llamo? Improvisaron. Sí. Y la segunda querían que tocáramos el doble de Vivaldi, pero arriba del kiosco. No se podía ni detener el papel en el atril, y luego por los músicos no cabían, era un rollo. Pero era el asunto de cultura que tenía. En esos años
también por ahí, 65, trajeron a la recién formada orquesta de Toluca, que la tenía Enrique Batis. Pero el maestro Batis, yo no sé, se le cruzó a Eva María Zuc, que era pues alcohólica la maestra, no es faltarle al respeto, pero pues era alcohólica. Entonces vinieron a tocar un concierto en el Teatro Campo, ahora es estacionamiento. Sí. Oh, sí, sí, por ahí estamos. Vino la Sinfónica de Toluca y era del Estado de México, creo que era su denominación. Y Eva María Zuc tocó el 3 de Beethoven. Y por la orquesta pues ya lo acompañaba hasta en sueños, ¿no? Porque pero la maestra iba media pítima y empezó con unos compases del primer movimiento, luego se pasó al tercero, yo creo que le gustaba mucho. Luego regresó para acá y quién sabe con qué terminó. Y los zamoranos de la época, me recuerden al doctor Manuel Vibriesca y Casi Trejón, salió el señor llorando, un río de lágrimas. Sí. Pensaba que yo estaba Yo, que he estado en París, yo que he escuchado la Filarmónica de Berlín y repite, nunca había oído algo tan maravillosamente tocado como esto. Bueno, Así son todavía así son aquí. Sí. Me atrevo mucho a decirlo. sí. Me atrevo. Y eso fue lo único que hubo en Zamora de cultura. Porque después, como todos querían ser generales de división, sí, pues no había nadie de tropa. Entonces Jaime Maciel creó la Escuela de Música de Zamora. Sí, lo conocí. Jaime Maciel, él cantaba tenor, no tenía mala voz, pero su fuerte eran los bienes raíces. Sí. ¿Verdad? Y uno que otro chupetón por ahí También. Sí. Y entonces empezaron a que, ay, doña fulanita García de Alba, tráigame a su nieto. No, hombre, es un genio este cabrón muchacho, y el chiquillo así. Y no, aquí lo vamos a hacer pianista, ¿no? Pues órale. Y así empezaron con la escuelita esa de música. Agarraron un chiquillo, unas claves y otro un pandero. Y el único pianista que salió allí, muy buen muchacho, ese Balandrán se apellidó. Se mató en un choque o algo así. Muy buen pianista el muchacho, se aventaba el vals capricho ese de Ricardo Castro, limpiecito. Bueno, entonces él se ponía a tocar ahí el sueño de amor de Listo, una cosita así, ¿no? Una pavanita. Pero sí que no, hombre, Beethoven le quedó guay. Con la cuerda no podían, porque en ese tiempo aquí los que nacían de maestro de cuerda eran unos muchachos de un mariachi, y vuelvo a la misma, ¿verdad? Ni siquiera les enseñaban cómo pararse, mucho menos cómo agarrar el violín o algo de técnica. En fin, así se la llevaron hasta que discurrió Jaime traer a Toño Tornero. Entonces trajo a Toño y trajo al maestro Rubén Burgos, hermano o sobrino más bien, de un violinista famosísimo en México que se llamó Daniel Burgos, le decían el Pelícano. Sí, allí en YouTube él toca ahí una mazurca, Elodia se llama, si quieren un día meterse, para que conozcan ahí al maestro el Pelícano. Con él, sí, con él me presentó, porque yo iba pues al conservatorio y me metía como lavativa de hospital, ¿no? Andaba allá en la zona rosa, y como el conservatorio está ahí pues por Mazarik, así que caminaba ahí 3 cuadras y ya estaba ahí en las calles de Londres y esas cosas. Ahí me tocó conocer a José José. Había un grupo de José Manuel Calatayud que incursionaban en el jazz.
Entonces este muchacho, José Sosa, entró, ¿qué? ¿Quieres anotar algo? Ah, sí. Unos datos que está dando. No lo puntualicemos, ¿verdad? Entonces este José Sosa era hijo de otro señor, José Sosa, que había sido un muy buen tenor, pero en los años 40. Cantaba en el Bellas Artes, junto con el papá de los Castro, el de ellos, el Bigotón Castro, le decían. Ahora ahí trabaja en las películas, de Pancho Villa y eso. Y este muchacho, José José, llegó tocando el bajo. Con trabajo, sí, el bajo. Sí, tocar el bajo. Y lo hacía muy bien. Pero a ver, llegaba el papá hasta atrás. A ver, ¿qué se hay? Y ahí el otro dejaba el bajo y decía, a ver, límpiame los zapatos. Pues el otro. Y luego le quitaba el poco dinero que traía este chavo. Y salí, sí, el señor. Allí mismo conocí al maestro Carlos Esteban Loyola, que estaba formando la Orquesta Clásica de México. Pero él vivía en la colonia Condesa y yo me alojaba ahí a un lado de la escuela normal con una familia oaxaqueña. Cuando iba, pues era una semana, lo que duraba yo 10 días nada más. Y ya me regresaba y así. Entonces, Carlos Esteban me dice, oye, ¿no te interesaría que te conociera Pelícano? ¿Quién es el Pelícano? No, pues el maestro Burgos. Yo sabía que tocaba en un cuarteto Lene con Higinio Rubalcaba y 2 extranjeros más. Dije, ¿será porque yo los había oído tocar ahí en la sala Chopin y no, pues era otra cosa, ¿no? Esos sí eran violinistas. Y me presentó con él, con el maestro Esteban, con Burgos. Y me dice, tocas el violín. Pues maestro, le hacemos la lucha. ¿Por qué no me tocas algo? Para entonces, había yo caído en manos de don Elías Briskin, papá de Olga. Y él me estaba dando algunas lecciones de violín. Entonces me había preparado él un arreglito ahí medio cadavérico de la danza 1 de Brahms. Bueno, y dije, pues le voy a tocar esto, pues era lo que tenía más fresco, porque ya salir que con la chardita de eso. Y yo empecé a tocar, ¿no? Le gustó y se me quedó viendo al final. Me dice, es uno de los elogios más grandes que recibí. Decía, qué bonito tiro de arco tienes, cabrón. Así. Entonces ahí conocí al maestro. Y así conocí a mucha gente. Ahí en México, que pues cada quien me decía, no, mira, hazle así. Porque además tenía yo que comer y la beca que daban para el conservatorio, pues no dejaba para mucho. Entonces mi padre, en su juventud, había sido muy amigo de Venus Rey, Venustiano Rey. Él era el líder de los músicos a nivel nacional. Entonces cuando me iba yo a México, me dijo mi padre, mira, llévate esta tarjeta, va y saluda ahí a Venus. Y a ver, ¿en qué te puede ayudar? Pues sí, pero hay un muchachillo de 16 años. ¿No conoció usted a Luis Alcaraz? Sí, como no. A Carlos Campos, Mariano Mercerón. Sí, mi papá tenía esto. Sí, pero cuando las grandes Las orquestas. orquestas. Al maestro Consejo Valiente, a Serena White. A Selena y su danzonera. Todos ellos, ¿sabes por qué? Porque fui a ver al maestro Venus. Ay, así que tú eres hijo de Carlitos, hombre. ¿Y qué andas haciendo por acá, muchacho? Pues maestro. Ay, me gané una disque beca al conservaburros, pero pues no me alcanza. Yo a ver si pudiera echarme la mano. Pues estás muy chavo. No te van a dejar ni entrar siquiera a los teatros. Estás muy chaparrito, estaba yo flaco. Hijo, dice, pues bueno, mira,
me dio alguna tarjeta de él. Ve allí al Teatro Margo y te presentas ahí con la señora Margo Su, la mamá de Lin May. Y entonces pues ahí voy. Y quien me recibe es la señora María Victoria. Ella era socia con la señora Margo Su. Así se llamaba Trato Margo y luego le cambiaron a Blanquita. Oh, Ah, ya. ese Ese siempre está ese teatro ocupadísimo. está cerca del Hotel Blanquita. Diligencias. Sí. ¿Qué andabas haciendo tú por ahí? El hotel, acompañé a mi papá. Bueno, entonces bueno, está con bien. el papá. No hay problema. Fue un viaje familiar. Está Garibaldi enfrente, Sí. no está el Teatro El México. Teatro Blanquita. Y entonces allí empecé a interaccionar ya con artistas pues no clásicos, pero Ujú. tuve la suerte de conocer pues a la señora María Victoria, de todos mis respetos, gente como el Charro Avitia. Luego hacíamos un número con el autor de la canción esa, ¿por qué no he de llorar? Si solo así descanso. Sí. Esa tiene su historia también porque hacíamos un número, yo me ponía atrás de un biombo y luego me aventaban un reflector, así que nomás se veía la sombra tocando el biombo. Sí, porque él no quería que nadie estuviera ahí junto de él o lo marcara, ¿no? ¿Quién de Chavarría? No, ahorita estoy tratando de acordarme el nombre. Era pianista el señor, pero tenía parálisis, entonces caminaba con una muleta muy trabajosamente. Ahorita me acuerdo de él, aquí traigo el nombre. Y entonces una noche en la segunda función que entraba él, ya pues cambiamos y ya había que ponerse de pingüino y toda la cosa. Pero yo vi que llegó con los ojos muy rojos. Maestro, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? Fernando Valadez. ¿Se siente mal? No, Carlito, nada, dice. Hoy voy a estrenar una pieza. Ay, maestro, ¿y yo en qué leo? ¿Verdad? Por lo menos el papel, o hay un apunte, algo. Ahí me sigues. Empezamos en re, luego le cambiamos acá, y ahí me sigues. Bueno, pues salimos a escena, yo. Y ya empieza, ¿por qué no he de llorar? Si solo así descanso. No hay pena que sin llanto se pueda soportar. Y en eso acá en la tramoya sale, ¿ya supieron qué? Se le murió la mamá al maestro Valadez, la están velando ahí con gallos, allá por Zulio. ¿Cómo? Y así fue a Y tocar. así, sí, era el compromiso. Tocó 2 piezas nomás, ya no pudo, se levantó y se fue. Fernando Valadez. Y es muy bonito esa canción. Sí. Tratando de cumplir. Y la mamá tendida. Unas lecciones de vida ese año. Yo no sé yo qué haría. Ajá. La Y la verdad. Olguita Brisky. Olga, no, bueno. Olga es otra cosa porque ellos vivían en la calle de Azalias 26 en la colonia Guerrero, donde estuvo la estación de Buenavista del tren. Pero la mamá de Olguita, Lupita, tocaba el arpa en un grupo que tenía un maestro que se llamaba Elías Briskin y sus cuerdas de oro, que había salido de algunos desertores de otro grupo que tenía don Roberto Pérez Vázquez, que se llamó Los Violines Mágicos de Villa Fontana. Entre ellos iba don Sergio Goldward, me acuerdo. Esos músicos iban mucho con Jorge Saldaña, cuando tenía sábados Ah, con sí. Saldaña. Como sábados, Los violines mágicos Sí. de Villa Fontana. Yo me acuerdo, yo estaba niño, pero sí veía que salían. Sí. Así es. Y entonces, la cosa de Olga estuvo que don Elías, por allá a fines de los años 40, él su vicio era jugar. Lo mismo naipes que ruleta, y acababa con todo, empeñaba hasta los calzones. Sí, entonces la mamá de Olga era segundo frente del maestro, no era su esposa.
Y él se endeudó tanto que los echaron a la calle ahí en la vecindad donde vivían. Se fueron a vivir un poquito más adelante en un puente de Alvarado. Y al maestro lo metieron al bote, a la Peña, allá en Lecumberri, porque jugó con un primo de Miguel Alemán, que era el presidente de la República. Ya desde ahí. Estuvo mal. Entonces estuvo mal. Salió mal la cosa. Salió mal la Lo cosa. metieron al bote ahí, pero luego, inesperadamente, lo sacaron a las Islas Marías. Allá estuvo, casi Salió 3 súper años. mal la cosa. Entonces, Sí, hay que perderlo Sí, tantito. Y Eso. cosa rara, eso pues él me lo platicó, por eso lo digo. Cuando las cuerdas que sacaban ahí de la Peña en las islas, su trayecto era Tepic, luego de Tepic, San Blas y luego ya por barco a las islas. Era lo normal. Pues esta cuerda no, esta la sacaron Guadalajara, Manzanillo y de allí a las islas. Lo querían matar al señor. Pero intervino un líder ferrocarrilero que también tuvo algo que ver conmigo, digo, en el sentido peyorativo. Don Luis Gómez Zeta, que anduvo con los líderes aquellos ferrocarrileros de Vallejo y todo eso. Él en ese momento era líder, pues sí, era líder nacional de los ferrocarrileros. Y él intervino para que desviaran el tren y en lugar de que saliera de Guadalajara a Manzanillo, salió de Guadalajara para evitar que fueran a asaltar el tren y matar a don Elías. Eso fue. Y Olga Briskin nace en las Islas Marías en 1951. Conmigo somos de diferencia por 2 meses. Entonces eso fue. Y Olga pues regresa, ya cuando el maestro salió libre y todo, pero ya no le daban trabajo a don Elías. Entonces él, ahí en la Avenida Juárez, del Monumento a la Revolución, acá por la Alameda Bellas Artes, se subía a los camiones a tocar el violín para que le dieran ya. Sí, pero ya estaba muy viejito, ya tenía pues, yo creo que ya casi 80 y pico de años. Y en una de las bajadas del camión se cayó y se fracturó la cadera y de eso falleció en el 68. Poquito después de lo de Tlatelolco, por ahí. Que fue ya de las últimas veces que yo fui al conservatorio. Entonces, ya de ahí, Olguita trabajaba con el hermano Elías Chico, ahí en el Hotel Regis, en la glorieta de donde estaba la Diana Cazadora, ahí estaba el lugar. Y tocaban musiquita rusa y esa cosa, ¿no? Pero ahí la vio Raúl Velasco y él la empezó a enganchar en la cosa de, pero también de la droga, de la prostitución y de todo, y se acabó. Se acabó, después quedó últimamente viviendo en Estados Unidos, arrimada ahí con una familia. Y la rescataron en una de las iglesias cristianas. Y últimamente la he visto por ahí en el YouTube, toca ahí algunas cosas. No sé qué decir de ellos, pero Elías también hace poco salió del bote, él sí estuvo 2 años, también por tráfico de drogas. Eso es de Olguita, en ese tiempo también. Tiene su historia esto. Sí, Vaya que sí. estamos en el punto de sus datos biográficos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo nací en Zitácuaro, Michoacán, el 13 de mayo de 51. Mis papás, mi padre se llamó Carlos Cadenas Maciel, mi madre Petra Llama Rendón, de Sinaloa, de Escuinapa. Tuve 3 abuelas. La materna no la conocí, se llamó Luz Rendón. La paterna sí la conocí, era una señora de Cotija, emparentada con Guízar y Valencia. Ella se llamó María Maciel Valencia.
Esa era la abuela materna. Y la otra abuela fue la que me hizo venir al mundo, porque ya mi mamá era muy grande de edad y había tenido muchas broncas de abortos y eso. Entonces esta señora, Conchita Gómez Tagle, se llamó allá en Zitácuaro, pues quién sabe qué hizo, cómo maniobró la cuestión que yo nací ahí en Zitácuaro. Después estuvimos en Ciudad Hidalgo, les decía, nos tocó el episodio aquel del agua envenenada. ¿Se han sabido ustedes de eso? El cacique ahí del pueblo era un señor que se llamaba Aquiles de la Peña. Una hija de él, Teresa de la Peña, era mi maestra en el kinder ahí. Entonces el pueblo se surtía con unos manantiales, pero llegaban así, ¿verdad? Pues, y la gente iba ahí en ollas a sacar o cántaros, ¿verdad? Pero en una temporadita que hubo allí, varios chiquillos se enfermaron del estómago. Y entonces empezaron a decir que don Aquiles había mandado envenenar el agua y que por eso la gente se estaba pues muriendo ahí. Pues la gente se enardeció tanto que el cura del pueblo, con una antorcha en la mano y toda la borregada atrás, fueron y quemaron la casa de don Aquiles. Él tenía un aserradero, era compadre de don Lázaro. Y toda la parte de los sótanos eran puros barriles de, pues sería de, no sé. ¿De vino? No, de eso, savia del pino, pues, trementina o resina, perdón. Y explotó todo aquello, entonces mataron a toda la familia. La que se escapó fue esta señorita Teresa de la Peña. Yo después la vi en Morelia, allá en el Hospital del Sagrado Corazón, ahí trabajaba ella, ya muy grande. Nos tocó ver ese episodio ahí en Ciudad Hidalgo. Y ya de ahí venimos a Zamora, como llevábamos dicho. Y en la parte escolar, pues estuve la primaria en la escuela Gabriela Mistral. Sí, de ahí pues pasé a la Palomares Quirós. Y como no había prepa aquí más que esa prepa. ¿Ya estaba entonces la prepa? Ya, sí, la prepa empezó cuando yo estaba en segundo año de la secundaria. Pero empezó como una prepa por cooperación y el licenciado Díaz Ordaz por un buen tiempo le estuvo subsidiando. ¿Era cuando la dirigió el licenciado Corrales? No. Al final estuvo Corrales, pero Corrales se peleaba la dirección con el licenciado Mota. Y entonces dividieron al alumnado, sí, y ellos estaban ahí en Juárez y Morelos, ahí con nosotros. Sí, ahí estaba la prepa. Ahí estaba la prepa. Sí, el uniforme era un suéter amarillo con unas aquí cositas azules y una P aquí. No sé qué sería la P. ¿Y la Palomares Quirós dónde estaba? Ahí mismo. Ahí mismo, la prepa y la secundaria. Así es. Y ya empezaba a funcionar la nocturna. Porque esa escuela, la nocturna, que también es Palomares Quirós, esa se formó con los mismos profesores, con una directora que se llamó Elena Victoria Torres. Saludos. Ella venía de Altotonga, Veracruz. Entonces ella se echó a cuestas y formó la prepa y formó la nocturna. Que no les pagaban a los profesores, ¿no? Porque pues la cosa era levantar la escuela. Mi padre tuvo mucho que ver en eso. Y algunas juntas las hacían ahí en la casa y por eso pues de primera mano ya había todo el desmadre. Entonces la prepa se inconforma, se salen de allí y se fueron a Madero, ahí enfrente donde estaba Namex, que ahora está tumbado todo eso, en la parte de arriba, pero una parte se fue con Corrales y otra parte se fue con Mota, allá donde están ahorita, que era una bodega que tenía el ingeniero Alberto Macías ahí con material de construcción. Estaban haciendo casas en ese rumbo. En Jardinadas, pues. Ahí en Jardinadas, ¿dónde estaban? Entonces, se fueron con Mota Maciel a Jardinadas. Ajá, y con Corrales allá, a Madero. Y empezó ahí el contronazo.
Entonces, cuando se puso la cosa ya media álgida, sale Cerdita, ¿verdad? Que había tenido como alumno aquí en Zamora, cuando fue internado ahí en La Palomares, al licenciado Torres Manso, Carlos. Carlos Sí, Torres el Manso. gobernador. Eso. Entonces, pues el profesor Cerda tenía mucho ascendiente con Torres Manso. Entonces le pidió que la prepa, que era federal en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz se llamaba, la pusieran adscrita a la Universidad Michoacana, pero que él fuera el director. Y así se hizo, y en ese trámite se funda el CEBETIS, que era CECIT, entonces, ya hablamos del 73. Entonces Cerdita le brillaron los ojos y dijo, no, yo no me voy a quedar aquí de hambre, mejor me voy de director al CECIT, CEBETIS. Pero ya no pudo porque él ya estaba jubilado, entonces ya no podían regresarlo al servicio. Y se quedó como el de las dos tortas. Y entonces entró Pancho Poca Madre. Ay, perdón. Es que me acuerdo del apellido, porque una hermana de él, Cecilia, era compañera de nosotros. Bueno, él entró como director allí. Duró mucho tiempo, según entiendo. Sí, y Cerdita, ¿Sí pues, te acuerdas de él? ¿De quién? De ese Pancho. ¿Qué Pancho sería? Pancho Poca Madre. Era un alto, el chino. Últimamente lo vi, Contreras se apellidaba. Pancho Contreras. Pancho Sí. y eso fue, entonces ya no pudo Cerdita. Y fue cuando empezó el CECIT en ese tiempo. Y yo empecé también ahí en octubre de 73. Y eso es pues más o menos así una reseña grosso modo. Sí. Ahora yo de estudio pues hice lo del conservatorio. Entonces su papá no lo enseñó a usted a tocar. Sí, pero más que enseñarme eran regañadas. Porque te digo que era pues muy así. Fue iniciación musical, digamos. Sí, con ganas. Sí, a ver, la lección fulana. Entonces tenía que solfearla cantada. Ta 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 ta. Bueno, Así pues muy a la antigua. Sí. bueno, es que así era el método. Muy bueno. Y luego ya pues un día no podía con el cuarto dedo porque lo tenía muy falso. Entonces se me resbalaba y metí el tercero. Y el señor nomás oyendo, no crees que me veía, ¿no? A ver, ¿con qué dedo dio esa nota? Pues con el tercero. ¿Y con qué dedo dice ahí? No, pues con el cuarto. ¿Y usted cree que el que escribió eso es un pendejo o qué? Para que usted le vaya a decir que es con el tercero. Pues me pasaba una, dos, cuando luego a la tercera. Ay, amigo, yo creo que usted estudió para pendejo y lo reprobaron, ¿verdad? Ya te lo vas. Entonces, pues, no, yo no sé, no, está la frega. Entonces me iba con los maestros de la orquesta de José Prado, con Gustavo Madrigal, iba con Arcadio Acevedo, el del Rompope Esmeralda, con Arcadio, iba con el maestro también Rivera, había un violinista muy bueno en Jacona, Rubén Sarabia también. Había varios, entonces, ¿y qué pasaba? Pero ellos no enseñaban, no hacían promoción de enseñanza. No. Ellos, ¿no? No, porque era muy secreto todo. O sea, el que sabía no decía cómo. Esa es la cuestión. Ese era el Y problema. parece que sigue. Y parece que sigue. Sí, yo Sí, porque ¿a poco no es lo que hemos Sí. visto? no te decían, el método dice así, hágalo, punto. Ay. Y entonces ya me iba yo con alguno de ellos. Egoístas. Sí.